Las opiniones y contenidos de los realizadores y participantes de este programa son personales y no representan la ideología de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Todas tan bellas y radiantes. Pero por supuesto jueves. Aquí, ¿cómo les fue este día hoy tan atareado? Muy bien, muy bien. Corriendo, preparando muchas todo. Cositas. Ah, bueno, me alegra. Día Les sin tengo carro, una ¿no? invitada. Día sin carro. Sí, señorita. ¿Caótico o no caótico? No. ¿No? ¿Normal? Normalito. Ah, bueno, qué rico. Bienvenido a todos los viewers que ya se están conectando en este momento. Iris, como siempre, fiel seguidora. Marice Everts, desde Becerril, Cesar. Y hoy queremos presentarle a una persona muy especial que trajimos como invitada. Ya lo teníamos prometido desde, mejor dicho, desde marzo. Aquí le estamos cumpliendo hoy con nosotros en el set la doctora Rocío Guarín. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les cuento. Queremos contar que la doctora Rocío es médica, especialista en ginecología, especialista en sexualidad, en sexología, docente universitaria, magíster en salud sexual, magíster, mamá, hija, esposa, súper docente. ocupadísima. Así que gracias por ese espacio, porque Sí. lo que más valioso nos está brindando hoy es tu tiempo para transmitir ese conocimiento hoy a todas las personas que se están conectando. Como todos saben, Sin Tacones es un programa de opinión y hoy de verdad, muchísimas gracias doctora por nosotros sabemos sus 1000 ocupaciones y sacarnos un ratico para estar acá y compartir con muchos viewers y con nosotras mismas un mundo pues de cosas bonitas frente a los temas que usted todos los días ve en su consultorio. Claro que sí, gracias. Bueno, quiero decirles que la doctora ofrece una atención integral, como ya lo decía Liliana en su consultorio, así que todas las mujeres o las parejas que deseen consultar porque tienen algún tipo pues de sintomatología o enfermedades que ya la doctora nos va a comenzar a hablar. Los temas, la idea es que todos los temas que tratemos esta noche, todos son objeto de algún tipo de duda, de consulta, de opinión, porque son temas realmente importantes para todas las personas. No solamente estamos hablando, ni vamos a hablar esta noche para las mujeres, para todas las personas, y es importante que todo lo que hablemos aquí pues pueda de alguna manera resolver algunas inquietudes, quitar algunos mitos referente a muchas temáticas que a veces se vuelven tabú en nuestra vida cotidiana, pero que son importantes que aclaremos. Doctora, de verdad también le doy el agradecimiento y pues nada, empecemos con esto a ver qué comentarios también nuestros viewers nos van a, qué preguntas, qué tipo de opiniones, dudas. Aprovechen aquí a la doctora que nos está hoy acompañando. Y pues vamos a empezar con alguna temática. Pero primero dejemos que la doctora se presente, claro, doctora, nos cuente qué hace, dónde no sea trabaja. Tímida, aquí estamos en confianza. Gracias, muy amable. Sí, yo soy médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander. Después me fui a hacerle mi especialización a Brasil. Claro. Soy ginecóloga y obstetra de la Facultad de Ciencias Médicas de Minas Gerais. O sea, habla portugués. Eu falo portugués. Después hice una subespecialidad de sexología clínica en el Instituto Mater Dei, Hospital Mater Dei, Instituto Cavalcanti, también en Brasil. Y hace unos 4 años terminé mi magíster en salud sexual y salud sexualidad humana, que lo hice en la UNED de España. Soy actualmente docente universitaria, tanto de pregrado como posgrado, investigadora, también tenemos un semillero de investigación, hemos publicado algunas cositas y estamos en el proyecto de trabajar varias también publicaciones. Y lo que tú dijiste, también soy mamá, esposa, hija,
todos estos roles que tenemos que asumir las mujeres hoy día. Y que podemos y hemos demostrado con mucho entusiasmo y ejemplo de ello, y de muchas otras mujeres, todo lo multifuncionales que somos y exitosas en todos los campos. Así eso es es. lo más bonito. Bueno, yo empiezo saludando a mi gente de Ocaña, que ya están conectadísimos. Yo creo que se va a acabar este programa sin tacones, va a llegar a diciembre y no voy a probar una cebollita cañera. ¿Usted puede creerlo, doctora? De aquí de Ocaña, aquí la doctora tiene toda la familia y nos están prometiendo pano cañero y cebollitas ocañeras. ¿Y las corotas? ¿Las cocotas? Cocotas. Bueno, también quiero saludar a mis estudiantes de la UIS, que también están conectadísimos. Ay, qué chévere. A los de Uniciencia, por A mis supuesto, no estudiantes de pueden Uniciencia, no faltar. pueden faltar. Es que toca saludarlos a todos y no después se sienten. A Carlos, a Jorge, a Andrés, a Juan Carlos, a Malena, que ya se conectaron, que nos están saludando a la doctora. Doctora, que muy buenas noches. A Magda, a Lucelena, a Milady, a Mari, yo no puedo con ese nombre. Maricé Everts. A Maricé Everts. No, importantísimo. Saludemos a todos nuestros estudiantes uniciencistas que desde la cafetería en este momento nos están viendo. Así que si tienen una duda, por favor, ahí, escriban en el chat, la doctora les resuelve, no se preocupen, manejamos todo lo que es la confidencialidad, en la Bea Data no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, Aleja, por favor, empecemos con la doctora. Bueno, pues, doctora, es importante que hablemos de diversos temas. Nosotros sabemos que son muy amplios, hay muchas cosas, cada uno de ellos abarca muchos aspectos importantes, pero pues queremos tocar algunos de ellos y tratar de resolver las inquietudes que tengamos alrededor de estos, porque nuestro tiempo realmente a veces no nos alcanza y quisiéramos poder tocar todo y hablar de todo, pero pues vamos a tratar de aprovecharlo. Así que pues no se sienta intimidada si está en su casa. Vamos a preguntas. Bueno, yo quiero empezar hablando del impulso sexual. ¿Qué es en realidad el impulso sexual, doctora? O sea, la energía sexual, que de pronto quedaría un poquito más claro, la sexualidad está inherente al ser humano, o sea, eso es algo que nos acompaña y está presente en nosotros y que es necesario para el desarrollo del ser humano. O sea, siempre lo ha acompañado. Lo que pasa es que el objetivo ha cambiado. Cuando éramos apenas unos primitivos cavernícolas, pues el impulso sexual era básicamente, cuyo principal objetivo era reproducirnos, porque es que éramos muy poquitos. Pero hoy día, en que el ser humano ha evolucionado, que se volvió un ser sexuado consciente, racional, el principal objetivo de ese impulso, de esa sexualidad, de esa expresión de su sexualidad, no es la reproducción, es la búsqueda consciente de placer y es la capacidad de relacionarnos que tenemos los seres humanos. O sea, podemos, perdón, que te interrumpí, no. pero podemos pensar que efectivamente el hecho del acto sexual como tal ya hoy tiene otro objetivo y es el de sentir, el de poder disfrutar, ya no el de tener hijos. Digamos, el objetivo de la reproducción está de alguna manera ligado a la actividad sexual, pero no todas las actividades sexuales son con el objetivo reproductivo. Excelente. El principal es la búsqueda consciente de placer. ¿Por qué? Porque el placer está ligado al bienestar del ser humano. Espectacular, eso me encanta. Pero sí debería explicarnos eso. Claro, porque nosotros tenemos ese tabú de la generación del placer, o de pronto cuando ¿qué podemos ¿qué es el placer? ¿Cómo uno puede decir es placer? O depende de cada persona. Por ejemplo, yo tenía una duda al principio, cuando te hago la pregunta del impulso sexual, quería aclarar si el impulso sexual es lo mismo que el deseo sexual o son diferentes. No, básicamente vendría a ser como un sinónimo. Y por ejemplo, ya pues hablando en términos de las masculinidades y feminidades, si es diferente dependiendo del sexo. Lo que ocurre es que hormonalmente somos distintos, ¿no? Los hombres, los varones tienen más andrógenos y el andrógeno está ligado al deseo sexual de una manera más directa. Nosotras tenemos también los andrógenos, pero en niveles más bajos. Entonces, ¿qué pasa? El deseo sexual del varón es más hormonal, más espontáneo, más instintivo. El de la mujer, nosotros tenemos básicamente dos tipos de deseo sexual. Un espontáneo y un reactivo.
El reactivo es el que responde a estímulos que le ofrece el medio, estímulos que le da su pareja y estímulos que ella misma también alimenta. Y a medida que la mujer va envejeciendo o aumentando su vida, yo no le llamo envejecer como una cosa peyorativa. Gracias, que doctora, la mujer gracias. está creciendo, Sí, desarrollando, va madurando en muchos aspectos, se vuelve dependiente más que todo del deseo reactivo. El espontáneo baja y eso es, entonces ella si tiene buenos estímulos, pues su deseo se va a mantener bueno, pero desafortunadamente la cultura ha castrado mucho a la mujer. Entonces la mujer ni busca estímulos, ni recibe muchos estímulos del medio, ni su pareja se preocupa por estimular. Entonces el deseo sexual baja. Por eso es que se vuelve un problema muy frecuente. Y claro, y por eso muchas veces nosotros hemos hablado también aquí en este programa sobre el tema pasado cuando hablamos de sexo, que hablábamos de los estímulos, del erotismo, de muchas otras cosas que veíamos esas diferencias y decíamos, por ejemplo, a nosotras las mujeres es una generalidad, pero tú ya lo estás explicando más en el campo pues de científico y profesional, que muchas veces, es que a nosotros nos gusta lo previo, que nos gusta el sentir, muchas cosas que son importantes que a veces se dejan de lado y que pues evidentemente no hacen que uno responda a esos estímulos, como tú dices, sino que solamente ya se va al grano y se deja de lado esas cosas que son importantes para las mujeres. Donde precisamente la mujer queda así como, ¿esto era todo? Sí, claro, tú quedas como lo que pasó aquí. ¿Qué pasa? O hasta aquí es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, doctora, yo sí que tengo una duda, de su consulta diaria, es muy recurrente este tema de, o las mujeres son más sueltas, más espontáneas en la consulta, o los hombres, ¿se consulta realmente este tema? El porcentaje de consulta sexológica es muy bajo porque les da miedo, les da pena. O sea, si uno se pone en el trabajo, yo les digo a mis estudiantes que incluyan en su pregunta de consulta, usted me desea comentar alguna cosa sobre su aspecto de vida sexual, y se van a dar cuenta la gran cantidad de gente que de pronto dice sí, y el problema está, los estudios muestran que la cantidad de problemas sexuales en la población general oscila entre el 30 al 40%. Es una cifra escandalosa. Lo que pasa es que con los mitos y los tabús y esta sociedad, digamos que no le gusta hablar de este tema porque siente que una mujer sobre todo porque nos consideran que una mujer decente no habla de esto. Entonces ese punto que tocas aquí es fundamental precisamente porque nos gusta decir, y por ejemplo las opiniones muchas veces de nuestros viewers, por ejemplo aquí Auri Mayer le dice, lastimosamente las mujeres se reprimen y se niegan a sentir. Lo que tú dices es muy cierto, y muchas veces no solamente por ellas mismas, sino por las presiones sociales y estereotipos y que debemos ser recatadas. Entonces, ¿cómo tú estás hablando de eso? ¿Pero por qué me preguntas eso? Pero sí, tienes toda la razón, y eso es algo que ya debemos empezar a cambiar. Aquí queremos siempre, y en nuestros programas, como que le decimos a las mujeres que en todos los temas que hablamos hay que hacer un despertar. Estamos en el momento del cambio, del despertar, del que todos los temas los podemos hablar abiertamente. Somos partícipes de esta sociedad las mujeres y podemos hablar abiertamente de todos los temas y podemos opinar. Y aquí tenemos una prueba con la doctora, una experta mujer, porque también eso en muchas ocasiones se deslegitimiza de alguna manera la experticia por el hecho pues del género y todo este tema. Pero bueno, ¿tienes alguna pregunta, Steffi, alrededor del impulso sexual? No, me quedó claro. Ya sé que uno tiene un impulso espontáneo. Bueno, sí. ¿Los hombres siempre mantienen ese impulso espontáneo? ¿O siempre durante toda su vida? Es que mira, el cerebro masculino y femenino es completamente distinto. Y no es que uno sea superior o inferior, simplemente somos distintos. El cerebro masculino procesa casi toda la información que recibe con el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo es la parte racional, o sea, ellos ven las cosas muy racionalmente.
Mientras que las mujeres procesamos casi toda la información con los 2 hemisferios. Y el derecho es la emoción, pero es que las mujeres somos tan emocionales en todo, porque es que nuestro cerebro procesa las dos cosas. Entonces, eso hace que el hombre sea más racional, más instintivo, más hormonal. Entonces, yo te digo, la cantidad de pacientes que yo veo, o varones, que se les baja el deseo sexual es mínimo. Ellos se preocupan es por la disfunción eréctil o la eyaculación precoz. Sí, claro. Mientras que la mujer es el pan de cada día, la baja del deseo. Hablemos de eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál pueden ser las causas de la baja del deseo sexual? Lo que yo te decía, que la mujer a medida que crece se vuelve dependiente de un deseo reactivo, o sea, de estímulos, y no los hay. No los hay porque su pareja no se preocupa porque no le parece que sea importante, o sea, como él no es así, él piensa que nomás que de pronto llegue y le diga que yo quiero, la mujer como un chic se enciende y no es así. No es así. Y también la mujer no se preocupa mucho por trabajar estímulos externos, o sea, las mujeres por conocerse. Muchas cuantas se toman el tiempo de pronto de quitarse la ropa en la noche, coger una crema, tocar su cuerpo para recordar que son sexuadas, fantasear un poco, o sea, esas fantasías sexuales que si no, las mujeres no las trabajan, no le aparecen. Los hombres es más espontáneo todo, pero las mujeres si no trabajan no aparecen. Entonces, como la mujer no está educada para eso, pues entonces se va bajando. Y además porque la energía, el cuerpo tiene una energía, entonces claro, la mujer gasta la energía siendo la mamá, la esposa, la profesional, que los hijos, que todo. Y la energía sexual no le queda porque ha gastado toda la energía en los otros roles. Y ese es uno de los problemas. ¿Y también puede ser por alguna enfermedad? Claro, hay muchas enfermedades de tipo médico, orgánico, que pueden afectar el deseo sexual. Sin embargo, las disfunciones sexuales femeninas, la gran mayoría son de origen psicógeno, o sea, psicológico, no orgánico. Las orgánicas son mínimas, que pueden aparecer, claro, hay disfunciones hormonales y otros tipos de enfermedades que pueden causar alteraciones en el deseo y en muchos otros aspectos de la respuesta sexual, pero la gran mayoría son psicológicas. Bueno, había un término que se utilizaba, el término de frigidez. Que afortunadamente lo quitaron. Sí, exacto. Y lo mismo el de ninfomanía también lo quitaron. ¿Por qué? ¿No? Sí, porque son lo mismo que que impotencia para el varón. Es que son términos muy peyorativos. Cuando yo estaba investigando el tema, porque teníamos que investigar para estar al altura, obviamente, el término precisamente se entendía como, el simple término se percibe como una desgracia. O sea, casi que se discriminaba a la mujer cuando se hablaba de frigidez. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque yo busqué en varios estudios que desde 1904 pues el tema de esa frigidez de la mujer era precisamente el no sentir, el no conocer, y lo que usted dice, no había tenido, o la mujer no se toma el tiempo para autoconocerse. O sea, hoy en día no se habla de esos términos, hoy hablamos de disfunciones sexuales. Disfunción sexual. Es que se hacía, era como una caracterización, cuando eran hombres y mujeres y se utilizaban esos términos. Y es que entonces ahora, difusión sexual para hombres, para mujeres. Sí, sino que las clasifican de manera diferente. Dependiendo de los síntomas. Dependiendo de la fase de la respuesta sexual. Por ejemplo, la mujer básicamente es el último DSM-5, que es la última clasificación que salió publicada, que fue en el 2013, clasifica las disfunciones sexuales femeninas en 3 grupos, que es la disfunción sexual de alteraciones del deseo y la excitación, disfunciones sexuales relacionadas con alteración del orgasmo, y la tercera, disfunción sexual asociada al dolor genitopélvico durante la penetración. Esos son los 3 grupos, y de disfunciones. Y esta última del dolor, ¿es una patología que ya tiene la mujer? O sea, ¿se causa? ¿O es más psicológico? O es más por...? Eso depende de muchas cosas. Hay causas de origen psicológico y hay orígenes de origen orgánico. Interesante. Por ejemplo, si una mujer va a tener una actividad sexual en la cual la van a penetrar su vagina y su vagina está seca porque ya no se excitó por alguna razón, pues le va a doler.
la vagina tiene que estar preparada para recibir la penetración para que sea placentero. Y eso se logra con el estímulo que se le hace. Exactamente. Que hay enfermedades que pueden bloquear, claro, por ejemplo, las mujeres cuando llegan a la menopausia disminuyen la producción de hormonas, de estrógenos, entonces obviamente se torna seca la vagina y eso dificulta, pero para eso hay muchas cosas también, por eso es que es importante consultar, porque hoy día la medicina ofrece muchas alternativas que las pacientes no saben y no les preguntan a sus médicos. Por pena, por simple mito, por simple... Y no solamente eso, hay personas que si ya están, digamos, en una etapa de la menopausia, también es el deber también de uno como hija, de hermana, de prima, sí, porque hay muchas personas hablar de antigua, esos temas. exacto, porque de esa vieja escuela o data que hablamos nosotros, o que la llamamos nosotros, que son las mamitas, otros, que les da mucha vergüenza y no hablaban nunca de esos temas, y pues qué bueno y qué bonito sería uno poder ayudar y hablarle de ese tema, porque la salud sexual es una cosa muy importante y que tú puedas recibir consultas de verdad. Pero de personas la cultura occidental nuestra castiga mucho a la persona que envejece, o sea, mientras en la cultura oriental el viejo es alguien valioso, alguien sabio, alguien importante en la familia. Para nosotros el viejo es el que está en el último cuarto. El que hace bulto. Entonces, los pobres abuelitos a veces si van a estar en su cuarto y van a cerrar la puerta, de una vez lo que van a decir los nietos, o sea, y esos pervertidos, porque se cierran. No venga que a estas alturas de la vida todavía están y les parece una cosa como de desviación, porque imagínense. Y de hecho, y a esa edad de pronto el placer ya no se siente en la misma actividad sexual, sino en caricias, en contemplación. Hay muchos tipos de juegos sexuales que no siempre tienen que ser la penetración pene-vagina. Hay muchísimas variantes que pueden dar mucho placer. El placer libera a nivel cerebral unas sustancias que se traducen en sensación de bienestar, de alegría. Ajá. Yo a veces les digo, como para darles una metáfora de qué tanto puede influenciar, les digo a veces a mis estudiantes, es como cuando una persona tiene un orgasmo sexual, es como si le dieran 5 buenas noticias de un totazo. ¡Wow! Es como que después uno de 5 buenas noticias. Me gané la lotería, me voy para París. En cruce. Exactamente. Entonces, imagínate todo lo que se puede conseguir. Esa era una pregunta que creo que la hizo Aleja ahorita. Estamos afuera. Pero precisamente antes de iniciar, pues obviamente charlamos un ratico. Hablábamos con la doctora y precisamente le preguntábamos, pero queríamos la respuesta en el programa, y es cómo hay mujeres que no pueden identificar porque no es físico de pronto el orgasmo como tal. Entonces uno a veces en las reuniones de amigas, ¿cierto? Dicen, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? ¿En qué momento se da? Es que yo puedo sentir esto, yo no siento eso, entonces hay algo malo en mí, ¿será que yo no lo tengo? Ay. Nosotros en un programa nos hicieron esa pregunta, ¿no? Que para usted que metafóricamente dijéramos cómo era un orgasmo, ¿no? Metafóricamente, no, ir al cielo, volver en no sé qué, como la bolita que le sube y le baja. Entonces, las explosiones. Sí, eso fue un tema porque decíamos, pero ¿cómo lo definirlo? Mira, que el estudio que ustedes dijeron que nosotros publicamos en el 2015. Sí, en el 2003. Sobre el orgasmo en mujeres universitarias del área metropolitana de Bucaramanga, había una de las preguntas que se trabajaba, era que escribieran en sus propias palabras qué era para ellas un orgasmo. Y encontramos unas definiciones de las más extrañas. Una que recuerdo porque nos causó bastante curiosidad fue que ella escribió, defina qué para usted el orgasmo. Y ella escribió, esa era su definición. Sí, porque es una vivencia muy subjetiva. Ella lo imaginó y lo plasmó. Creo que estuvo excelente. Sí. Ay, no, pues. Es una vivencia muy subjetiva, sí, es verdad. El orgasmo femenino, debido a que por la cultura, pues las mujeres en realidad lo estamos descubriendo prácticamente es ahora. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, doctora, yo tuve 3, 4, 5 hijos y yo nunca tuve un orgasmo en mi vida. Wow. O algunas me preguntan, ¿y uno sí puede tener hijos sin haber tenido orgasmos? Y claro que sí, porque es completamente diferente. Una cosa es la parte reproductiva y otra es la parte erótica de placer. Mira, las mujeres tenemos una variante también con el varón. Los hombres, para poder sentir placer, la zona más sensible que ellos tienen es el glande.
el glande en el pene, o sea, la cabeza peneana. Y ellos para reproducirse, pues también la cabeza peneana entra a la cavidad vaginal. O sea, ellos siempre, su órgano, su parte más sensible participa, sea de origen reproductivo o erótico. Las mujeres no. Las mujeres, en nuestro órgano más sensible para sentir placer es el clítoris. Y el clítoris está afuera, en el vestíbulo. Y para reproducirnos sí necesitamos la penetración vaginal. Entonces, como la visión de la sexualidad es tan masculina, pues se considera que una relación sexual es penetrar pene-vagina, nada más. Entonces, las mujeres y su pareja buscan es eso, penetremos pene-vagina y busquemos placer. Y se sabe hoy día que solo el 30% de las mujeres llegan al orgasmo con la penetración pene-vagina. El 70% necesitan estímulo directo sobre el clítoris, que está afuera. Entonces, esa es una de las grandes dificultades. Por eso esos indicadores. Por eso, o sea, es decir, esto no lo sabe mucha gente. No. Y nosotros que estamos en la academia, pues yo tampoco lo sabía. Sí, entonces, claro, entonces la mujer llega a querer descubrir su orgasmo con la pareja por la penetración, y así no es. Se tiene que hacer es con estímulos, y los mejores estímulos se los debe proporcionar primero la mujer sola. Ella debe primero conocer su cuerpo. Ella primero debe saber cómo le gusta que la toquen en el clítoris y estimulárselo ella misma, conocérselo, quererlo y estimularlo y experimentar sus orgasmos. De tal manera que cuando entre a interactuar con su pareja, pues ella lo pueda guiar. Exacto. Ella le diga, no, es que me gusta así, me toquen así. Claro. Y si llega a un orgasmo por penetración, pues qué bueno, hay mujeres que lo consiguen. Sí, también se puede, pero no es la media, o sea, no es que todas las mujeres, la mayoría de las mujeres normales no llegan por penetración, y eso no es malo, es que lo que te digo, las mujeres tenemos separada la parte erótica de la reproductiva. ¿Por qué? No lo sé con certeza, pero todo, dice los que son antropólogos, que eso ocurre es porque si la mujer ya tiene su orgasmo, no quiere más penetración. Entonces, que para la parte reproductiva no querían que la mujer se deshaciera para poder hacer más penetración, para asegurar que quedara en embarazo, la reproducción. Bueno, y a mí me nace, antropológicamente sería la explicación. Y entonces a mí me nace una duda, en consulta, ¿el hombre consulta por su pareja o consulta solo? Depende por la consulta que vaya. O sea, cuando el hombre tiene una disfunción sexual que él considera que es su culpa, consulta solo. Y cuando tienen la duda o le echan la culpa a la esposa, sí consulta por los dos. Sí. O puede decir es por ella. Bueno, quiero saludar a la gente de Lili que se están conectando, que nos están saludos desde Duitama, desde Medellín, desde Barranquilla. Tenemos a Sandra Guarín desde Duitama, a Ricardo Solano diciendo que la doctora Liliana es la mejor del consultorio jurídico. No le van a regalar nota, a Blanca Luz notas aquí. Desde Medellín están viéndolo. De pronto si Manuel, Juan Pablo, Ricardo Solano, Blanca Luz, Añi Mendoza, Miguel Fernando Arias, un saludo muy especial, conectaditos, gracias por estar aquí conectados. Alexander también desde Boyacá. No olviden preguntar, porque la doctora pues está atenta a responder nuestras dudas e inquietudes, y no olviden tampoco consultarle, si de pronto por acá les da pena, nosotros tenemos los números de contacto, se pueden comunicar con ella al 643-2355, allá con gusto pues le van a atender, le van a recepcionar y asignar una cita. Doctora, ahorita que estabas hablando del clítoris, entonces, tengo una duda. Cuando la gente se refiere al punto G, ¿a qué hace? ¿Cuál es realmente ese punto G? ¿Tiene que ver con el clítoris o es otro punto? ¿O a qué llaman el punto G? Mira, el punto G surgió por allá en los años 80 con unos investigadores que dijeron que, revisando la anatomía de Grafenberg, que fue un gran anatomista, que él describía que las mujeres teníamos una área que quedaba más o menos 5 centímetros desde la entrada de la vagina hacia la parte anterior, hacia arriba de la vagina 5 centímetros entrando, un punto, y que ese punto era extremadamente sensible. Y le pusieron el punto G, digamos, en honor de Grafenberg, que fue.
Ya después aparecieron, y con eso se hicieron, digamos, esos investigadores ganaron mucho dinero con eso, Sí, y claro. todo el mundo, y busquen, Vamos a y vamos buscar a buscar el punto G, y vamos a explorar el punto G, y toda la cosa, y eso fue un boom que hubo en los años 80, 90. Hoy día se sabe que el punto G como tal no existe. O sea, Ay, fue- no, ¿cómo así? Hemos sido engañados. Te acaban de virtuar, te acaban de dañar tu infancia. O sea, señoras y señores viewers, comunidad uniciencista, El punto G como Mito. tal no existe. Es un mito. No, y que después apareció sea, el ¿fue un K, mito? el L, no sé qué. Sí, el Es punto un G mito. como tal no existe. Lo que ocurre es que como el clítoris está en la parte anterior, algunas raíces del clítoris pues Terminaciones nerviosas. hacen que la pared anterior de la vagina, en general toda la pared anterior de la vagina sea más sensible que las paredes laterales. Pero no existe ese puntico, y desafortunadamente la industria se lucró mucho porque comenzaban No, los fuimos médicos- engañados literal. Sí, se engañó. A mí me Desafortunadamente. gustó fue el concepto. Nos iluminó. Sí, a mí Bueno, me gustó yo mucho el creo- concepto antropológico de por qué estaban en diferentes sitios, muy interesante. Claro, totalmente. Muy interesante, Yo doctora. leí y no sé si qué tan cierto sea, doctora, que sí, que el clítoris tiene más terminaciones nerviosas que lo que tiene el pene. No sé si es Es verdad. la parte tiene más de 8.000 terminaciones. Dicen que es más sensible que la punta de la lengua y que el pulpejo del dedo. O sea, no hay nada más sensible que un el clítoris. Sí, Hay Bueno, una pregunta para la doctora. supera el A ver, pene. pregunta. Doctora Rocío. ¿Dónde le Espérese, están haciendo esa déjeme pregunta? que es que no traje la gafas. Doctora, ¿tener fantasías sexuales para llegar a un orgasmo es excluyente con la pareja? Es decir, si tengo sexo con mi esposo, pero me imagino que me está penetrando un musculoso hombre guapo, divino. Ya, divino, 3 puntos. O sea, pero ¿qué es lo que quieres saber? Sí, ¿Qué eso está sí? mal. No. Uno puede fantasear y eso ok. es un alimento para uno ser más receptivo. Y no ser infiel de pensamiento. No, eso, que de Ay, pensamiento. ¿qué? Es fantasía, ¿no? Yo he tenido pacientes que me han consultado muy angustiadas porque ellas a veces fantasean incluso con ver mujeres que las tocan. Ok. Y siendo uno heterosexual, uno puede sentir excitación al ver dos mujeres acariciándose sin necesidad de que uno sea homosexual. Homosexual. De que tenga esa Pero eso preferencia asusta. sexual. Entonces tengo pacientes que llegan Claro. asustados, doctor, es que yo fantaseo a veces con esto y eso me excita, eso quiere decir que yo... También, No, sí. la fantasía es como cuando uno está de niño, Imagina imagina ser superhéroes superhéroes y toda la cosa y le sirve para llevar la vida como con más alegría, con todo. Entonces, la fantasía sexual se utiliza para alimentarnos sexualmente y ser más receptivo, incluso ser mejores parejas sexuales. Bueno, señorita ratona, recuerde, aquí se llama así ratona Miki, entonces Ah, recuerde ratona que Miki. no tiene necesidad, pues no, está bien fantasear, Sí. no es infidelidad y no es excluyente para tu pareja porque tú no se lo estás diciendo, solo lo estás Está imaginando. usándolo para ella sentir placer. Pero- y eso es lo más- importante. pero Más Esta era la efectiva. fantasía sexual que me había contado una amiga que quería que dijera, que ella se imagina, y no porque desee estar con otro hombre, sino que ella se imagina y le crea más excitación y es más pasional en ese momento. Sí, eso es verdad. Y O sea, ahora- es decir que en la pareja es válido todos esos juegos eróticos que puedan lograr en el otro ese despertar sexual. Sí, porque son fantasías. Nosotros no estamos, de hecho, haciendo nada en contra de la fidelidad y el respeto. Estamos usando fantasías para alimentarme y ser mejor. Como cuando usamos Como pareja juegos de sexual. roles. Yo soy Sí. Caperucita y tú eres el lobo, yo soy Superman y la Mujer Maravilla. No, o sea, No, sí. y en eso, y en los juegos sexuales eso es muy amplio, o sea, de la pareja. Hay de todo. De hecho, esos son los juegos de lo adulto. Y cuando la relación sexual se acompaña de juego y de risa, son las relaciones mucho más sexuales más placentera, placenteras sí. y más duraderas. O sea, una pareja Más que fortalecida. acompaña su actividad sexual de juego y de risa, van a tener una vida sexual plena siempre. Entonces, como yo me lo Súper imagino, chévere. cuando tú lo hablas, se me hace es como un mundo Como tan bonito. Exacto, es como Idealizado. como que la sexualidad, no idealizado, es como un mundo sin fronteras, como un mundo en el que tú puedes experimentar, en el que tú puedes, y lo haces ver de una manera tan bonita que hace que este tema... Que se vea sencillo. Sí, que se Y vea no es tan que lo sencillo. es, que lo Sí, es realmente. porque es que si tú y estás que con todos tu deberíamos pareja- tener esa visión Sí. de poder, digamos, ver la sexualidad y todos estos temas como un mundo tan amplio, pero a la vez que se puede acceder. De exploración No es- continua. Eso, y que se puede acceder, que no es como el mundo aparte, es Yo hace sí le voy parte de yo sí nuestra quiero vida. hacer una pregunta porque cuando
cuando hablamos en nuestro primer programa salió una pregunta y pues tú que eres la experta en el tema y es, ¿a qué edad realmente se debería empezar a tener la experiencia de la relación sexual? Bueno, para diferenciar, estamos hablando de relación sexual coital. Sí, o sea, estás hablando de penetración pene-vagina, porque lo que te digo... Bueno, la de pareja, ¿no? ¿Cuándo empezar? Es decir, ¿es válido ya cuando estamos con los 18 años grandes? ¿O eso cómo se entiende desde tu profesión? Desde la adolescencia que tú planteas también. Mira, el adolescente es el individuo que está entre la transición de la niñez a la adultez. Sí. Entonces, el adolescente está en crisis, entendiendo la crisis como algo positivo. O sea, la única manera para uno crecer en la vida es tener crisis. Si yo no tengo una crisis, yo no crezco. Sino que el ser humano le asusta la crisis porque no la debemos manejar a veces, pero crisis es lo único que crecemos. Entonces, el adolescente tiene muchos retos y muchas crisis que superar. Y él biológicamente está apto para ejercer su función sexual reproductiva y erótica, pero emocionalmente no está preparado para decirles que la parte frontal del cerebro, que es la que hace ver las cosas tal y como es la parte más racional que tenemos, se termina de desarrollar hacia alrededor de los 18, 19 años. O sea, antes nuestro cerebro no tiene ni siquiera la capacidad de ver las cosas con la raciocinio que debe ser. Entonces, no es conveniente exponer a un riesgo más en esa etapa, ya teniendo tantos que superar, uno más. Entonces, uno en realidad, una relación sexual de pareja debería de ser cuando ya más o menos ha superado esa fase y es adulto. Que la adultez exactamente en cuando comienza es muy variable, porque es que hay muchachos a los 18 años que ya son adultos, porque adultos se entiende aquel que tiene también independencia económica. Porque es que si yo tengo una actividad sexual y quedo embarazada, yo tengo que tener la independencia de decir, bueno, lo voy a tener porque yo lo voy a sostener. Pero si yo todavía dependo de que si después mi mamá, mi papá me lo sostienen, entonces yo no soy adulta todavía. Entonces, sigamos creciendo a la edad que sea. Entonces, desde el punto de vista sexológico, uno debería iniciar una relación sexual coital cuando sea adulto. ¿Para qué? Para asumir las consecuencias que trae una relación sexual coital, que son ¿cuáles? El embarazo, porque métodos seguros hay, pero lo único 100% es no tener actividad sexual. El resto, cualquier método puede fallar. ¿Y por qué? Vamos a hablar de los métodos. Preguntemos. Vamos a hablar de los métodos, pero antes 2 preguntas que ya la audiencia está animada. Ya se animaron. Sí, entonces dice Jason García Rivera, dice, doctora, ¿la iniciativa siempre tiene que ser de ambos al momento? O sea, la iniciativa es quien empieza. Eso significa la palabra iniciativa. Que si tiene que ser proactivo, sí, o sea, si la palabra es, y en el momento en que alguien lo inicia, los dos tenemos que participar, sí, los dos tienen que ser activos, no puede ser un ente pasivo, pero el que inicia sí debe alternarse. Lo malo es que en nuestro medio, por muchos aspectos, casi siempre el que inicia es el varón. Sí. Y no la mujer. Pero también por esos estereotipos y las cosas. Por muchas cosas. Sí, porque, mire la lanzada. Es que, no, y que las mujeres somos más susceptibles a que si nos dice que no. Yo tengo pacienticas que yo les pregunto y me dicen, no, doctora, una vez que yo se lo propuse y él me dijo que estaba cansado, yo después de eso nunca más. Quedó traumada. Yo quedé tan traumada que yo no me atrevo a decir. Y eres mi dignidad. Ella sí se puede traumar, pero él sí tiene que esperar las 2000 de dolores de cabeza que da. Además, recuerden que esos son 5 noticias buenas, entonces me imagino que si genera tanto bienestar, adelante, mujeres, quita todos los dolores. Bueno, hagamos la pregunta de Jairo Páez, que dice, muy buenas noches desde Chía. Hola Jairo, te saludamos. Mi hermana tiene 2 niñas y quiere el tercer hijo varón. Que sea varón, sí, ¿Se puede? Eso es difícil. Es una pregunta. Eso es súper difícil. Eso ya es como ingeniería genética. ¿Eso es un mito o eso es verdad? Que uno pueda buscar que la luna, que mira, el sexo del si hubiese algo, yo les digo a veces, mira, si hubiese algo tan garantizado que sí espontáneamente, pues obviamente, por ejemplo, de la realeza que quieren hijos varones para esa cosa. Príncipe pues Felipe. por ejemplo, ya se hubiese asegurado y tiene 2 niñas, ¿no? 2 niñas, sí. No, lo que pasa es que existen que los espermatozoides que llevan carga Y, que son los que dan masculino, porque el sexo lo da el varón. Sí, ¿no? el sexo lo da el hombre. Eso ya se sabe claro y está claro. Pues la clase de biología fuimos todas, ¿no? Yo sí. Y Y. Sí. Entonces los que tienen carga Y, que son los que hacen los varones, son más rápidos, pero se mueren más pronto. Mientras que los X son más lentos, pero viven más. Entonces existe el mito de que si yo tengo relaciones justo el día en que yo ovulé,
O sea, ese día yo ovulé, el óvulo no dura sino 24 horas vivo, ¿no? O sea, eso también, a veces cuando uno explica cómo es para embarazarse, alguien dice, oye, pero es como difícil. Es complicado. Porque no dura sino 24 horas vivo. Es que Sí. Entonces, pero si ya tiene actividad sexual justo el día que ovuló, pues los espermatozoides que van a llegar muy probablemente Más son un Y rápido. porque son más rápidos. Pero si ya tiene relaciones sexuales después de que haya ovulado, pues ya los rápidos ya se han muerto y los que están vivos son los... O sea, los nosotras somos X. lentas, Pero seguras. Lentas, pero seguras. Pero eso es muy difícil saber exactamente en qué momento yo ovulé, ¿no? Claro. Eso es espontáneamente es difícil. O sea, es un mito. Sí, sí, es un mito. Es difícil. sí. Hablando de los métodos anticonceptivos, me animé mucho porque aprendí, y eso es muy importante porque resulta que estaban clasificados en métodos naturales, en métodos reversibles e irreversibles, y es muy curioso porque hay unos que están clasificados como métodos naturales. ¿Cuáles se imaginan ustedes, doctora? No les vaya a soplar. Les voy a preguntar a las niñas y a la audiencia, ¿cuáles se imaginan ustedes que son los métodos naturales de la anticoncepción? Natural es el método del ritmo. Ajá, ¿Naturales? sí, Con, ese es un método. ese cuento del periodo, ¿no? Que sí, yo nunca lo Pues no entendí. tener relaciones. Yo nunca entendí La eso. abstinencia, La abstinencia. es un No método No tener natural. relación, exacto. Sí. Van dos, dígame otro. Van no sé. dos. Otro método natural. Sí. La luna. Ay, no, ya eso es un mito. La lactancia es un método anticonceptivo natural. La abstinencia, ¿Cómo si que mi es el- abuelita quedó en embarazo en la lactancia? algunas mujeres, ya la doctora nos explicará por qué se quedan en embarazo si en es la mito. lactancia, pero la verdad, a mí también, yo lacté 1 año y medio y no hubo ningún problema. O cuando tienes problemas Y no me cuidaba. hormonales, también puede Listo. suceder. El método de la temperatura basal corporal, que quiero que me lo explique porque la verdad no lo entendí, es muy curioso. Y el coito interrumpido. Coitus Esos son los Preguntémosle a métodos la de doctora si anticon- hiciste bien la tarea, doctora. ¿La hizo bien o no? Califíquela. Faltó. A ver, lo que pasa es que los métodos naturales como métodos anticonceptivos tienen un porcentaje Sí. de falla tan Tan alto, altos. tan alto, que uno no debe recomendar. O sea, No sé no. cómo considerar. no, para decirles... Realmente eso no es un método anticonceptivo, No. realmente. El No, único es la para- abstinencia. No, pero es que la abstinencia es la abstinencia programada, es el Sí. mismo que tú Método del dijiste ritmo. del ritmo. Que lo que pasa es que el porcentaje de falla, mire, para que ustedes se den cuenta, el porcentaje de fallos se mide por un índice, se llama índice de PER. No hacer nada, no usar ningún método, más o menos tiene un porcentaje de falla de 35, o sea, por cada año 100 mujeres que usan ese método, que es no hacer nada, 35 quedan embarazadas. Los métodos naturales oscilan entre 25 y 30. Entonces, casi que un método natural podría llegar a acercarse mucho a no hacer nada. Y para que tú veas el método que tú dices que nunca entendiste, el método del ritmo. Sí. Método del ritmo consiste en que tú no puedes tener relaciones sexuales en los días de peligro. Pero cuando tú vas a calcular los días de peligro, entonces uno le dice a la paciente, bueno, ¿cuál es su ciclo más cortico? Vamos a suponer que la paciente dice que su ciclo más cortico es, por ejemplo, el día 26. ¿Y cuál es su ciclo más largo? Vamos a suponer que dice que 30. Entonces al ciclo más cortico se le quitan 19 y el ciclo más corto se le quitan 10. Mucha matemática, Entonces, mucha ¿cuánto matemática. Si vamos a hacer la... 5 días, 7 No, días. señora, usted tiene que hacer abstinencia desde el día 7 del ciclo hasta el día 19. Uy. Y el primer día del ciclo es cuando le llega la menstruación. Y dura 5 días con la menstruación. Entonces Y le quedan 5. cinco. Le quedan 2 días porque hasta el 7 ya no puede. Entonces le queda un día. Ay, no. Y sale abstinencia. Por eso Hasta el 20. no. Entonces, imagínense, muy difícil. Muy difícil. No, gracias. Mejor, No, gracias. entonces vamos a explicar los métodos hormonales. Son más efectivos, ya la doctora nos indicará cuánto es su porcentaje de efectividad, y a pesar de que tienen efectos secundarios, sobre todo en las mujeres, y pues ya ella también nos aclaró que yo traía a uno de los hombres que me sentí muy chévere, que ellos también pudieran cuidarse para cuidarlo a uno, pero ella dijo que solo es investigación, ya ella nos explicará también. Entonces, en los métodos hormonales hay muchísimos también. Primero que todo, Pues cabe las pastillas. aclarar que para poder usar este tipo de métodos debo consultar
con mi médico. Sí, o sea, exactamente. estos tipos de métodos deben ser, no es que, ay, porque Aleja se toma Sí, la pastilla y Lili se pone la inyección, entonces yo me voy a poner también la inyección porque a Lili le va bien. No, se hace previamente con su médico de cabecera, de su EPS, del médico familiar, el médico al que usted asista. De ahora en adelante con la doctora Rocío. Entonces, para que Ya, nuestra será ginecóloga nuestra de cabecera, entonces, para que ustedes puedan acceder a estos métodos. Entonces, ¿cuáles están hormonales? A ver. Pues yo sé que las pastillas, Sí. el aparatico ese por aquí, ¿cómo se llama? Los implantes subdérmicos, las barras. que son las barras, esas inyecciones, son las inyecciones. inyecciones, pastillas y barras con los y lo de los la T, dispositivos. los dispositivos. Sí, Que veo que hay muchas pero esos son mujeres que sufren considerados mucho. métodos de barrera. Entonces esos no son, hay unos que son hormonales como el Mirella, pero el DUT o el dispositivo intrauterino es de cobre y no genera. Esos no son los que nos convienen a nosotras las gorditas, que no. Espera, le preguntamos a la... No generan hormonas, no, porque los otros sí tienen una eso exposición que de lo hormonas. conteste y van a la aumentar el- doctora. Quiero decir una cosa. Son las 8:52 de la noche de este jueves sin tacones y hemos hablado del tema del peso. Es que es importante porque es uno de los efectos, yo aquí los tengo, aumento de peso, son efectos que tienen los métodos hormonales, ya la doctora dirá si es mito o no. Está, mire, me Mire lo puse que a ver dice. los videos y está el anillo vaginal, curioso, pero me parece como incómodo, y el parche anticonceptivo, ese Alejo no lo tiene conocía. uno nuevo. Alejo Vargas comenta que el mejor método anticonceptivo es que el man sea tacaño. Téngalo por Eso seguro sí, que ahí no va a téngalo por pasar nada. seguro que no va a pasar. Saludemos a propósito, ya que saludó a Aleja, saludemos a Iván Darío, que está Ay, conectado Iván, del hola. plato Magdalena. Hola, Ivancito, besitos y abracitos, cuídese mucho. Bueno, doctora, entonces cuéntenos, usted dentro de su consulta ve las diferentes, que sí es cierto que algunos engordan, suben de peso, traen algunos problemas emocionales, hormonales, unas se deprimen, ¿cómo es eso? Bueno, para hacer una Una aclaración, o sea, los métodos en sí se dividen en 3 grupos grandes, los de baja eficacia, que son los que no se recomiendan porque fallan mucho, Que los en de- este caso los naturales serían. y el condón. Y el condón. ¿Es de baja eficacia ese el lo tengo condón? como método de barrera. El condón, Vea, pues. investigando, el condón es para, lo usas más. Por ejemplo, decía, usa el DUT más el condón para prevenir las enfermedades de transmisión Exactamente. sexual. Se Es- recomienda es Sí. para prevención de Sí, enfermedades de transmisión el sexual. condón es para... O sea pero que no. ya lo saben. Porque tiene un también. índice de falla el condón masculino de 12 y el condón femenino de 15. El condón femenino me pareció extraño. Casi nadie lo usa, Sí. Lo que muy pasa es bajo, que ¿cierto? O sea, lo que pasa es que ustedes cuando lo van a ver parece una bolsa plástica Sí. un poquito y es muy Sí. grande, entonces cubre mucho la vulva, entonces los Me- hombres cuando les van a preguntar dicen que se sienten como haciéndolo a través de una bolsa Una plástica porque es muy amplio, entonces no es muy erótico Ah, ya. hacerlo, entonces por eso lo usan poco. Ok. Ok. Bueno, Dot, entonces- y en los métodos irreversibles encontré... Entonces- bueno, perdón, No, las siga, siga. clasificaciones, Los eran de, 3. los de moderada eficacia están, que son los que van de 6 a 9, el índice de PER, está el inyectable mensual, Sí, están los anticonceptivos orales combinados, o sea, la píldora que ustedes llamaron, sí. el parche transdérmico Ah, el y parche. el anillo vaginal. También está el diafragma, que no existe en Colombia. Y en los de alta eficacia están los reversibles e irreversibles. Irreversibles quiere decir que se hacen de manera definitiva en teoría. Entonces, los reversibles está en los implantes subdérmicos, que tú llamaste, si la paciente lo llaman las barras, pero el nombre es implantes subdérmicos, la T de cobre y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que tú nombraste un nombre Mirella, comercial, sí. Mirena, Mirena. como nombre comercial. Y los irreversibles está la esterilización quirúrgica femenina y la vasectomía. Y la vasectomía. Importante para los hombres y quiero que me diga mito o verdad, Dot, para así pasar a lo que son las enfermedades de difusión. ¿Sí? Disfunción. Perdón. Ya Otra vez, iba a repita. difundir. Disfunción. Bueno, Muy bien. mito o verdad. Y para nuestros viewers que están conectados y por ahí también hay unas preguntitas. Dot, mito o verdad que la vasectomía causa disfunción. Disfunción. Es que ella es costeña y tiene su problema. Con la CC. Con la S, Sí, la sí. el cefeo. Entonces así me suena. Disfunción eréctil. Falso.
Escucharon, hombres, totalmente falso, no les va a pasar nada si se lo hacen. Es muy segura, es muy sencilla de hacer, se puede hacer con anestesia local. De hecho, para ellos es más fácil que para uno, claro, ¿cierto? Claro, porque para la recuperación. La mujer tiene que hacerlo bajo el pomeroy, ¿qué llama? Es una técnica quirúrgica, hay varias técnicas quirúrgicas. Okay. El pomeroy es una de las técnicas es que una técnica, no es el procedimiento como tal. No, es una técnica quirúrgica. Para es la más usada. Alejo Vargas nos pregunta, sáquenme de una duda, yo acabé de llegar, he visto noticias por Face, no sé si son fuentes confiables, pero vi que salió un método anticonceptivo para hombres de pastillas. Yo también si lo es tenía cierto averiguado. o no. Sí. ¿Sí es cierto? Pues mira, hay muchos métodos hormonales masculinos en proceso de investigación en varias fases. Comercialmente, abierto al público, no se ha podido sacar. ¿Por qué? Porque han mostrado que controlan la producción de espermatozoides, pero afectan la sexualidad a largo plazo. Entonces, ningún hombre va a tomar eso si le van a decir que a largo plazo se va a afectar. Sí, Entonces, por eso es que hay muchos y hay unos más avanzados que otros. Y de pronto el que tú leíste es el que está en la fase 4, o sea, en que ya están experimentando de pronto con algunos grupos seleccionados de masculinos a ver qué pasa. Pero todavía no ha salido oficialmente para uso masivo. Otra pregunta de Magda Suárez. Doctora, ¿qué de cierto hay que el estar cuidándose con métodos anticonceptivos, pastillas, y al no sentirse segura después de tener relaciones al otro día, se tome la píldora del día después, puede inhibir el efecto y poder quedar en embarazo? No, lo que pasa es que no se justifica. Si ella se le olvidó tomarse su pastilla del día, pues sí puede usar ese método como para salvar que se le olvidó su pastilla, entonces para reforzar. Pero una paciente que se tome su pastilla regularmente en el horario que es todos los días, no necesita pasar a la anticoncepción de emergencia. Acá dice Alejo también, pues es su opinión respetable, dice, el condón es horrible, muy útil para prevenir enfermedades, pero a la hora de tener relaciones es lo peor que hay, empezando que hay mujeres alérgicas al látex. Doctora, pero esas hay condones mujeres de otro tipo. Sí. No todos son de látex. Hay ya condones con otros materiales antialérgicos, hay condones con sabores, hay condones con colores, o sea, el condón, los que brillan en la oscuridad. Exactamente. El condón se puede incorporar como algo también de juego, de estimulación. Y además es para usarlo más que todo en población joven, porque es que los jóvenes son los que pueden parar el juego sexual, ponerse su condón sin perder la erección. Obviamente un hombre ya mayor, pues sí, al parar y todo y intentar ponerse el condón se puede perder un poco la erección. Además se supone que tiene su pareja estable, su esposa. Pero entonces ya se supone años. que ya esa edad tiene una pareja estable que no requiere mucho tener que usar métodos de barrera. Sí, que hay confianza. Entonces es más para la población joven. Y que pues hay fidelidad, ¿no? Porque confianza puede haber, pero sí, lo importante es que haya fidelidad. Doctora, también encontré como método anticonceptivo para los hombres una inyección de bloqueo, que lo que hace, según es engañar al cerebro para detener la producción de esperma y así, pues, digamos que los espermatozoides se mueran, será, y no alcancen a llegar. Pero lo que te digo, todavía están también en proyecto de investigación. Es decir, sí es cierto que en este momento la ciencia... Muchísimo, y el más avanzado, fase 4 es cuando ya tiene ciertas poblaciones y le están probando a ver qué pasa. Pero todavía no ha sido aprobado. Pero bueno, ojalá entonces la ciencia ojalá nos ayuden con esa carga de tener Uy, esa es una carga demasiado compleja, la verdad es demasiado fastidiosa. Porque nosotros tenemos más efectos secundarios. No, y aparte también de todo lo que acarrea de los cambios hormonales que sufre una mujer con la menstruación. Pero cuando tú me preguntaste, por ejemplo, del peso, pues no todos los anticonceptivos orales aumentan de peso, no todos los anticonceptivos, sí hay algunos. Pero yo les digo a las pacientes, ¿y si usted se embaraza no se va a engordar más todavía? Entonces muchos pacientes dicen, no, yo no tomo anticonceptivos, pero me engordo, porque me engordo, entonces no hago nada, porque si se embaraza me va a subir mucho más de peso, entonces... Oiga, buen análisis. Sí, claro. No se justifica decir que no tomo porque me cambia el peso. Yo lo que observé en esta investigación es que hay muchísimos métodos para el control de la natalidad, para no traer hijos al mundo no deseados, porque pienso que traer un hijo al mundo debe ser con amor, con la responsabilidad y la madurez que se tiene.
también para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay muchísimos métodos anticonceptivos, pueden preguntar en prevención, en planificación familiar en su EPS, con la doctora acá, ahorita que les vuelvo a repetir el número para contactarla, ya saben, para que saquen su cita. Tienes una página, 643-2355, es www.rocioguarinsexóloga.com/, ahí la encuentran, les repito, www.rocioguarinsexóloga.com. Por favor, colócala ya. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta más, alguna duda, los viewers sobre o chicas sobre los métodos anticonceptivos, pienso que son muy claros, ya saben, hay que consultar con el médico de cabecera. Entonces, pasemos a las enfermedades. A las enfermedades, ok. A las disfunciones. Bueno, las disfunciones, realmente. Bueno, a las es que, disfunciones. perdónenme, discúlpenme, pero es que me cuesta pronunciarla, disfunción. Disfunciones. Bueno, en estas disfunciones realmente en el hombre, la que más, pues de la que investigando yo encontré, y es sobre la eyaculación precoz, ¿sí? Y cuando quería yo, pues, buscar una definición sencilla para traerla esta noche, encontré una que decía que era la falta del control que hace que la eyaculación se produzca antes de tiempo, impidiendo continuar con el coito y realizar el acto sexual satisfactoriamente. ¿Está bien esa definición, doctora? Sí, o sea, el individuo no es capaz de controlar en qué momento eyacula, aunque eso tiene un control hasta cierto momento. O sea, el hombre tampoco puede controlar indefinidamente porque eso es un reflejo, sino que tenga un poquito más de control hasta que él considere que es el momento. Lo que pasa es cuando un hombre eyacula, automáticamente pierde el 50% de la erección. Y los hombres tienen algo que se llama periodo refractario. Periodo refractario quiere decir que después del orgasmo, al hombre, por más de que se le estimule, mientras él esté en ese periodo, él no es capaz de recuperar la erección que perdió, ni de volver a experimentar otro orgasmo. Cosa que no tenemos las mujeres. Las mujeres tenemos la capacidad fisiológica de ser multiorgásmicas. O sea, las mujeres podemos tener orgasmos múltiples y en teoría no existe biológicamente un periodo refractario. En el varón sí. Entonces, eso hace por eso que cuando ellos eyaculen, pues como que se pierda mucho porque entran automáticamente en ese periodo refractario, que cuando son muy jóvenes es muy corto y ellos no lo notan mucho. Y pueden recuperarse fácilmente. Y se pueden recuperar fácilmente. O sea, pero a medida que van envejeciendo se va aumentando. Se va aumentando, pero entonces la pregunta es la siguiente, porque es que siempre se dice, no, es que las mujeres son multiorgásmicas, pero los hombres no. O sea, pero eso no es verdad, o sí. O sea, no es que ellos no sean multiorgásmicos porque no es que ellos no puedan en una misma noche exacto, tener varios orgasmos. Lo que pasa es que ellos no los pueden tener como nosotros continuos. ¿Y el orgasmo siempre va ligado a la eyaculación? En los occidentales sí. O sea, porque los Ah, occidentales, es decir, el hombre tiene orgasmo siempre que eyacula. o sea, cuando tiene orgasmo está ligada a la eyaculación, el reflejo eyaculatorio. En los occidentales, ¿por qué? Porque los orientales consideran que el semen es muy valioso, porque lleva vida. Sí. Entonces ellos no eyaculan y pierden semen por de chévere. lo pierden. Esa capacidad Entonces ellos tienen la capacidad de orgasmo. tener, si no tienen el objetivo reproductivo, ellos tienen la capacidad de no expulsar el semen en el momento en que experimentan el orgasmo. Vea, interesante. O sea, pero entonces eso se puede lograr. O sea, igual un occidental si lo estudia, lo analiza. Si lo estudia, y hay ejercicio, hay libros donde les enseñan. Interesante. Bueno, yo, súper interesante, no sabía. Yo encontré en uno de esos estudios que el 40% podría ser de la población masculina en algún momento de su vida pudo experimentar la eyaculación precoz. ¿Sí son ciertas esas estadísticas tan altas? Sí, tristemente, porque es que la eyaculación precoz está muy ligada a... Bueno, hay una predisposición genética, ¿no? Sí, también encontré que hay tres, pues, investigando el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es unos estudios que se hicieron. Ellos hablaban de que hay 3 tipos distintos de eyaculación precoz. Una que es de origen neurológico, ¿sí? Otra que puede ser de origen psicológico y otra de origen de una precoz, ellos hablaban de una eyaculación precoz natural. Sí, lo que pasa es lo siguiente, mira. Hay enfermedades que pueden asociarse a la eyaculación precoz de origen también neurológico, que son las más raras. O sea, lo más frecuente es la eyaculación psicógena, eyaculación precoz psicógena con predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que el individuo tiene la predisposición y la mayoría de los varones nuestros
inician su vida sexual a través de actos masturbatorios acompañados de la vergüenza, o sea, me encierro y me estimulo rápido a tener un orgasmo porque estoy encerrado o porque no está bien o a veces con culpabilidad. Entonces, ellos buscan tener el orgasmo rápido. Cuando ya ellos están en una vida mayor, la experiencia, y con pareja y quieren demorarse, no son capaces porque enseñaron a su cerebro a ser rápidos. Claro. Okay. Pero cuando el individuo no tiene la predisposición, digamos que supera eso y aprende. Pero cuando hay la predisposición, entonces se queda con ese mal hábito y les es difícil. Y a veces cuando tienen que consultar porque quedan con ese mal hábito. Doctora, o sea que para eso, perdón, Estefi, para que no nos quede aquí la duda. Pero entonces, cuando yo veía el tema de la eyaculación, se podía tratar de dos maneras. O con fármacos o algunos con una terapia sexual. Se combina. ¿Sabes que se combina? Porque el fármaco que se utiliza no puede ser un fármaco de uso crónico porque con el tiempo, yo estoy hablando más de 6-8 meses, puede producir disfunción eréctil. Entonces son fármacos que uno utiliza mientras le enseñan los ejercicios para que él enseñe a su cerebro a demorarse. Ok. Y después le quitan el fármaco. Alejo dice algo que yo voy a preguntar como si fuera mito o verdad. Entonces, mito o verdad, doctora Rocío, que la masturbación en exceso causa eyaculación precoz. No, o sea, todo en exceso es malo. Comienza por decir algo. Alguien me dice, ¿la masturbación es mala? No. La masturbación es como comer. ¿Comer es malo? No. Pero si yo como mal y en exceso es malo. Y comer es algo necesario para nosotros vivir. Sí, claro. Entonces, los actos masturbatorios no son malos, son positivos. Pero si yo lo hago de manera compulsiva, me están mostrando es un problema de índole. Por ejemplo, yo he tenido papás que me consultan porque se preocupan porque el adolescente se la pasa encerrado masturbándose. Entonces yo les digo, el problema no es eso. El problema es qué pasa con ese muchacho que la única fuente de placer que él siente es eso, y qué pasa con relacionarse con sus amigos u otras actividades lúdicas, que él lo único que encontró fue eso. Entonces el problema no es la masturbación, él fue lo único que él encontró, el problema es cómo canaliza ir más allá. Exactamente. Porque está pasando eso, entonces es un comportamiento compulsivo, obsesivo. Exactamente, ¿qué está pasando atrás de eso? El otro, eso es un síntoma. Entonces quería preguntarle eso, ¿cuáles son los síntomas para que un hombre pueda decir efectivamente que tiene una eyaculación precoz? Yo encontré varios, voy a decírselos, a ver si la tarea hizo bien. Ya es la tarea de Entonces, la eyaculación se produce sin control antes de lo que uno mismo o su pareja quisiera, ¿sí? Es decir, la pareja quedó un poco triste. La eyaculación se produce antes de la penetración. Sí, o sea, es decir, ya repetitivo, esto que ha pasado, no es algo normal, ni los nervios, ni nada de eso. La eyaculación se produce justo después de la penetración. Y siempre se ha eyaculado con esta sintomatología a lo largo de su vida sexual. Bueno, lo que decía en ese estudio era que el hombre debería identificar si siempre había sido así o es algo que es momentáneo. Cuéntanos. O sea, la eyaculación precoz, incluso hay tiempo, ¿no? Dice que lo ideal es que el hombre se demore de pronto 5, 7, 10 minutos de movimientos repetitivos, que cuando es menos de 2 minutos Pero en realidad lo que es importante es que él esté eyaculando antes de lo que él quisiera y su pareja. Entonces, claro, si yo eyaculo antes de penetrar, ahí yo no lo quería. Si yo penetro y inmediatamente eyaculo, pues ahí tampoco yo quería. O si yo penetré y me moví un minuto y ya, de pronto también es muy rápido. Entonces los síntomas en realidad se resumen es que él y su pareja no están satisfechos, que está haciendo, ese es el principal síntoma. Porque yo he tenido parejas que desde el punto de vista textual dice que menos de 2 es rápido, pero si ellos están contentos, listo, claro, no hay problema, entonces no lo hay. O sea, es decir, no podemos hablar de generalidades allí. Disfunción sexual, una de las definiciones dice que produzca distrés o ansiedad o malestar a la pareja. O sea, si una mujer me dice, ¿usted siente deseo sexual? No. ¿Se preocupada por eso? No, es que yo no tengo pareja, tengo 1000 cosas en la cabeza, a mí no me preocupa nada. Yo no estoy sintiendo deseo, pero yo no estoy preocupada. Tú no la puedes tratar porque es que no hay problema, porque ella no siente el problema, ¿sí me entiendes? Entonces, para hacer disfunción, tiene que estar alterando, produciendo ansiedad al individuo, si no, no es disfunción. Ok. Aquí hace una pregunta. Doctora, ¿hasta qué edad un hombre es 100% activo totalmente?
bueno, da sus explicaciones. Las mujeres no queremos siempre, los hijos, el trabajo, el estudio, pero los hombres creen que uno es columpio y quieren estar ahí subidos mañana, tarde y noche. Es donde nacen los dolores de cabeza ficticios, el no quiero, etcétera. ¿Con qué se calman esas ganas desbordadas? Mira, lo que pasa es que, yo lo digo muchas veces con los pacientes masculinos, que ellos se vuelven más incisivos y repetitivos y cansones cuando la mujer le dice no muy frecuentemente. Porque ellos me dicen a veces en terapia, doctora, es que yo le digo todos los días, a ver si de esto todos los días me cae uno. Ay, no, esa está buena. O sea, muchas veces no es porque yo quiera ser intenso, pero para ver, si cuál le pego, exactamente. Está buenísimo, buenísimo. Entonces, a veces eso puede ser lo que está ocurriendo. Claro. Es que ella le dice tantas veces que no, que ya le da todos los días a ver le dice en la mañana, que en la tarde, en la noche. Ah, ok. Además que uno tiene que, y eso tiene que dialogarse en la pareja, de permitirse el acariciarse, el tocarse sin necesidad de terminar en coito. Porque muchas mujeres, y lo dicen también en la terapia, cuando van al consultorio, es que, doctora, es que yo sé que si él me va a tocar la mano es que ya quiere, ya va a empezar, entonces yo enseguida me quito. Entonces eso aleja a la pareja, pero entonces si ellos tienen consensuado que no siempre que yo me voy a acercar a darle un beso es que quiero, eso permite que ellos se puedan tomar el tiempo de pronto de tocarse y jugar, y si de pronto le provocó, porque recuerda que la mujer es muy reactiva, sí. Pero entonces ella, si la comienza a acariciar y ella sabe que si no le provoca a él no se va a molestar ni nada, pues entonces se va a permitir ella tener más espacio y va a sentir más. Es que hay que tener como más confianza y comunicación. Sí. Falta mucha comunicación. Yo lo que estoy notando, pues porque cuando uno se reúne con las amigas, ¿verdad? Pues uno no tiene la fortuna de tener una amiga ginecóloga, sexóloga, ¿no? Eso es uno en el mundo, sería una fortuna. Nosotras hoy. Sí, nosotras hoy, la verdad somos afortunadas. Pero cuando uno se reúne con las amigas y las mujeres a veces somos muy abiertas, pero yo he notado que cuando son cosas muy, muy personales, muy íntimas, no somos tan abiertas. Si uno puede, o de acuerdo a lo que usted está diciendo hoy, y le podemos sacar de conclusión, lo que falta es muchísima comunicación en la pareja. Es decir, ella realmente no sabe yo qué quiero, ni él ni tampoco sabe ella qué quiere. Sí, pero la doctora también dice, porque a veces uno mismo ni siquiera sabe qué quiere, porque uno mismo no sabe cuáles son esas, exacto, no se conoce. Entonces, pero ¿cómo qué tú bonito, le puedes decir a tu pareja, hazme esto? Pero qué bonito que ella se descubriera con él también, ¿sí? De las dos maneras. Exacto. De las dos maneras. La terapia sexual comienza con eso, mejorando la comunicación entre ellos. Eso es una de las bases de la terapia sexual, enseñarles a que ellos hablen abiertamente de lo que quieren, de sus fantasías, de cosas así, porque a veces tienen fantasías locas que no las quieren, pero cuando las comparten con su pareja, llegan a un punto de acuerdo de hacer un juego que entonces los va a excitar. Es todo comunicación. Yo quiero que hablemos un poquito de la excitación. Yo quiero que preguntarte si hay diversos tipos de excitación, si también depende de los hombres, de las mujeres, o si no sé, o sea, si además de los estímulos, pues no sé, externos que uno pueda tener para excitarse, porque tú lo decías ahorita cuando hablábamos de lo del clítoris, no necesariamente se necesita una penetración para tú poder llegar a excitarte, así, entonces al orgasmo. Entonces sí, como que háblanos un poquito de la excitación, o de pronto cuéntanos qué tipo de consultas tienes tú en términos de excitación, porque por ejemplo yo leía que hay mujeres que pueden excitarse en su fantasía, pero no necesariamente llegar al orgasmo. O sea, hablaban como de muchas cosas. La respuesta sexual tiene 3 etapas. Sí. La etapa en que el deseo, excitación y orgasmo. Okay. Entonces, cuando tú me hablas de la etapa de excitación, pues no necesariamente quiere decir que tiene que terminar en el orgasmo, porque es otra etapa. Y eso no debe convertirse en una meta. O sea, también no debo pensar que yo todas las veces tengo que tener orgasmo para... No, hay muchas relaciones sexuales muy placenteras sin el orgasmo. Entonces también debe dejar de ser eso, porque cuando uno lo busca como meta, menos llega. Okay. Porque es un reflejo, o sea, no se controla. No es que yo diga, yo quiero tener un orgasmo y llegó. Sí. Eso es un reflejo involuntario que se desencadena cuando hay el estímulo adecuado. Entonces también debe dejar de buscarse como meta, porque lo bloquea. La excitación es una fase que tiene un componente subjetivo y un componente objetivo. O sea, el componente subjetivo es la sensación que experimenta el individuo de sentirse excitado, de sentirse
que está experimentando un momento en el cual desea un contacto de índole erótico sexual. Y eso es una sensación interna. Y la manifestación objetiva es el cambio que experimenta el cuerpo, que en el caso de las mujeres es la lubricación de la cavidad vaginal y la erección del clítoris. Y en el caso de los varones, la principal manifestación es la erección peniana, pero cambia todo. Cambia muchas cosas, aparece lo que llaman el flujo sexual, o sea, aparece como un chapeado en las mejillas y a veces en el cuello de algunas mujeres. Se nota. O sea, hay muchos cambios, los músculos se ponen en tensión, o sea, hay muchos cambios, sino que el cambio más visible son los que te acabé de decir, lo que llamamos en la mujer lubrierección, o sea, lubrica la cavidad vaginal y se erecta el clítoris. Entonces, cuando hay una alteración de esa fase de excitación, pues entonces hay 3 tipos. Una en la cual la mujer dice, yo me siento excitada, pero yo no me mojo, yo estoy seca. Entonces se llama disfunción, trastorno de la excitación de tipo genital. O sea, el problema no está en que ella no se sienta, es que no lubrica. Ok. O sea, yo puedo sentir y no lubricar. ¿En qué tipo de mujeres? Por ejemplo, las menopáusicas, que tienen bajas los estrógenos. Entonces ella puede sentir la sensación de excitada, pero está seca. ¿Por qué? Porque es que tiene un nivel hormonal de estrógeno bajo. O puede haber la disfunción sexual de excitación de tipo subjetivo. O sea, la mujer lubrica, pero ella no se siente excitada. Y la más frecuente, que es la combinada, que es yo ni lubrico, ni me siento excitada. No, pero ni me estimularon. Morimos ahí. Y es la más frecuente. Sí. De los trastornos de la excitación, sí. Bueno, doctora, entonces, ¿cómo se maneja? Porque lo que yo leía también frente a las disfunciones sexuales es que se puede llegar en la mujer a la depresión y a la baja autoestima cuando precisamente se dan esos aspectos, es decir, que se esté con la pareja, algunas mujeres no lo dicen, están aún sin expresarlo, porque algunas, para que la pareja no se ponga brava, para que no sienta el rechazo, porque algunos no entienden que no se quiere, sino que se sienten rechazados. Yo leía, entonces entran en un tema como es la depresión. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo entenderlo? O sea, la vida sexual está asociada a la calidad de vida, entonces es apenas lógico que cualquier alteración de mi parte sexual puede afectar mi calidad de vida, o sea, mi estado de bienestar, y producir ansiedad, depresión, irritabilidad, muchas cosas. Pues uno lo que tiene que buscar es el origen de todo, o sea, ¿por qué llegó a ese punto? Si es una cosa individual, si es una mala relación de pareja, si es una cosa hormonal, médica, o sea, eso es lo que primero uno tiene que buscar. Y una vez tiene identificada la causa, abordarla. Porque la depresión llegó es porque está en el problema de disfunción. Entonces, si buscamos la causa de que está haciendo la disfunción, ella va a empezar a mejorar. Pero es que la depresión también causa disfunción sexual. Sí. Entonces uno tiene que ver qué fue primero. ¿Qué causó? ¿Qué fue primero? Si ella se deprimió y por eso se le bajó el deseo, o se le bajó el deseo y se deprimió por eso. Entonces eso es parte de lo que tiene que hacer el terapeuta sexual, buscar cuál de los dos y los orígenes de eso. Es decir, pueden ser cuestiones de carácter físico y también psicológico, emocional, de relación de pareja, neurológico. Incluso por un acontecimiento que le haya pasado, ¿cierto? Como un tipo de, por ejemplo, le pasó algo una vez y eso hizo que él causara, claro, ciertos aspectos, y que de pronto, por ejemplo, en los hombres también cuando pasa lo de la disfunción eréctil, que también pues dicen que muchas veces si te pasó de pronto una vez y eso psicológicamente te afecta tanto que de pronto no es ninguna enfermedad ni nada, y al siguiente él se bloquea porque siente miedo de que es que está enfermo y que no. Es que los bloqueos son de cosas muy, muy puntuales. Yo tuve un paciente joven que hizo una disfunción eréctil, secundario a que él tenía una novia de toda la vida, pelearon y ella tuvo en ese tiempo de pelea un lapso, tuvo otra pareja. Cuando regresaron nuevamente, se le ocurrió a ella comentarle así de una manera como un coquillal, tu pene es más pequeñito. Ay, no puede ser. Lo mató. Eréctil, sí. Claro. Netamente psicógena, él no tenía nada, pero fue tanto lo que... Pero eso se trata y mejora. Claro que sí. Por las terapias, ya saben, ahí está en nuestro Facebook, la página de la doctora para que la consulten. Recuerden preguntar, recuerden hablar, es bueno comunicarse. Yo tengo una pregunta. ¿La producción de estrógenos en la mujer varía por cada una o es como la sangre o como el azúcar que debe estar en tal límite? Hay unos límites, claro, sí, eso sí está medido y hay unos límites.
Pero uno sabe que los niveles estrogénicos están bien cuando una mujer cicla. O sea, la mujer que está menstruando es porque tiene los niveles estrogénicos normales. Y cuando están sobre producción, ¿qué síntomas tiene? O cuando los producen mucho, ¿tiene más deseo sexual o no, qué? No, el estrógeno no está relacionado con ¿No? deseo sexual. El estrógeno está relacionado con cambios como, por ejemplo, la capacidad de humedecer la vagina, la tonicidad de la vagina. Lo que tiene que ver con el deseo sexual son los andrógenos. Pero la mujer en general difícilmente se le bajan los andrógenos a menos de que llegue a la menopausia, que también tiene un bajón. Usualmente las mujeres tenemos niveles androgénicos suficientemente porque es que a poco dependemos hormonal. ¿Te acuerdas que yo te dije que el deseo sexual de nosotros no es tan hormonal? Es más reactivo, sí. entonces no es. Pero yo encontré que algunas enfermedades como la diabetes, la esclerosis en placas, enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinas, trastornos de la glándula tiroides pueden causar la baja de la disminución de la libido y de la excitabilidad. Sí, todas esas enfermedades afectan mucho fármaco, los fármacos encontré unos medicamentos como todas las drogas los psicotrópicos, sí, todas las drogas psiquiátricas. Nos están controlando. No sé eso qué es, neurolépticos, los antidepresivos, los ansiolíticos y otros somníferos también. Todas las drogas psiquiátricas, sí, hay todo lo que nombraste son drogas de índole psiquiátrica. Todas las drogas de índole psiquiátrica afectan la función sexual. ¿Y entonces las cancelamos las drogas, los medicamentos? No es cancelarlo, es tratar de bajar dosis, hay unos que son menos que otros, entonces tratar de negociar esa posibilidad y saber que es por eso. Tú a veces cuando le dices al paciente, por ejemplo, los antidepresivos tienden mucho a retardar el orgasmo. Entonces cuando le consultan a uno, es que no está llegando orgasmo y uno se da cuenta que están tomando un antidepresivo, entonces uno les explica, bueno, es que estás tomando esto, por eso es que está ocurriendo, entonces procura que el estímulo sea más demorado, porque ya no va a ser como era antes, porque estás tomando un fármaco que lo está retardando. Busquemos es que ojalá comience a mejorar para que baje los niveles y uno comienza a aumentar los juegos sexuales para que se excite más y pueda trabajar mejor. Porque sí, a veces no se pueden quitar los fármacos del todo. Porque sí, claro, son ya patologías de cuidado. Doctora, y en su experiencia como ginecóloga, bueno, como médica en general, ¿cuál ha sido o qué ha visto usted que genera un cambio realmente en la mujer y en el hombre en la terapia sexual? Es decir, ¿es fácil llevar a una pareja a una terapia sexual? ¿Es fácil que ellos con 2, 3 terapias puedan conocerse o es muy difícil que lleguen hasta ahí? Desafortunadamente yo me he dado cuenta que la visión que tienen los pacientes de la terapia sexual es que quieren una pastilla mágica. O sea, ellos van y uno quieren que uno le dé una pastilla que les devuelva todo. Yo les digo, el día que si alguien se pudiera crear una pastilla, que al tomármela todo se soluciona, se vuelve dueño del mundo, imagínate. Eso es mejor que una pastilla y todo se solucionó. Sí. Eso no es posible. Claro. Entonces, eso indica trabajo. Entonces, cuando las pacientes o las parejas van con la idea de que yo quiero una pastilla y que me mejore todo, pues no, se van a decepcionar porque eso no es así. La sexualidad es un proceso que implica esfuerzo, que implica compromiso. O sea, el amor implica decisión. O sea, yo amo porque decido amar también y porque trabajo cada día. El amor, al principio la atracción sexual es espontánea, pero lo que viene después se trabaja y es una decisión. Y si yo no decido amar a otra persona, pues a la hora que se me acabe esa pasión, se va a acabar todo porque yo no construí nada. Entonces, cuando la pareja van con ese convencimiento, claro que cambia, y cambia muy rápido porque es que el simplemente, el a veces decirle tienen que hablar más, eso como que enseguida cambia las cosas. Como que se despiertan. Sí, es que los pacientes no necesitan cosas demasiado extrañas, a veces es con una pequeña intervención en la cual se les da incluso el permiso, por ejemplo, lo que tú dices, la pacientita que preguntaba, es que yo en ese momento fantaseo con eso, pues pero ella se está bloqueando, porque ella se sentía avergonzada. Entonces yo creo que ella le llegaba el pensamiento y decía, no tengo que pensar en eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se bloqueaba y no llegaba al orgasmo porque entonces cuando un experto le dice, no, puedes hacerlo, permítelo, que eso no está mal, pues eso enseguida la libera y ya pasó. O mitos, yo tengo pacientes que piensan que la mujer al que tener un orgasmo, tiene que eyacular también.
Esa era una pregunta. Sí. Esa era una Sí, pregunta que también. yo la teníamos allí guardada. Y Todas las es cierto que las mujeres tenemos unas glándulas que llaman glándulas parauretrales o de Skene, que están a cada lado de la uretra, que alguna mujer las tiene un poco hipertrofiadas. Entonces, que al tener un orgasmo muy intenso pueden llegar a botar un líquido parecido a como algo. Pero eso es un evento así, eventual, que se puede dar en algunas mujeres. Pero eso no es la media, ni eso está asociado al orgasmo. Es igual que, o sea, no necesito hacer eso para sentir orgasmo. Para sentir orgasmo. Doctora, pero no son orines, o sea, No, No. no es orina. No, sí, porque de pronto Steffi. No, ya la analizaron. No, No, claro, porque no. de pronto pueden creer, ay, me Sí, oriné. sí, es o a cierto. veces uno dice, ay, siento Yo ganas de tenía orinar. esa pregunta. Yo, de hecho, se la había hecho física, a Aleja. sí, Aleja, ella uno me había preguntado. cuando está teniendo relaciones y siente que se va a orinar, ¿eso es que se va a orinar o qué es eso? No, pues habrá alguna que de pronto tenga su incontinencia urinaria y de pronto se orine. Pero la eyaculación femenina como tal existe. Por eso la llaman la mal llamada eyaculación, porque es un líquido que es líquido en fosfatasas, que es algo parecido a lo que tiene el semen. No tenemos espermatozoides, obviamente, pero sí tenemos fosfatasas, que es como medio parecido. Por eso se llama eyaculación femenina. ¿Se puede presentar? Sí. ¿Es en la mayoría? No, Es raro. es en la minoría. ¿Eso le aumenta, le da más? No, eso es una... Pero tú sí te no. puedes orinar durante la penetración. Pues depende, si tienes incontinencia urinaria, sí. Pero, Porque O si tienes Pero si muchas tienes un ganas. esfínter, y además uno no debe tener actividad sexual con la vejiga llena. O sea, uno siempre tiene que orinar antes y después de la relación sexual. Eso es una media Recomendación. para todo, para la vía urinaria, para evitar las infecciones urinarias. Súper y todo. importante entonces. Pero Siempre, qué para bueno. el cuidado de la salud. Siempre, mira. antes y después del coito. Tiene Pero que si ser. no tiene incontinencia y siente No, que... no tiene por Ok. qué, eso es la eyaculación. Ah, ok. Que eso no es que quiera decir que tiene más capacidad sexual, no. Es un evento que puede acompañarse. Entonces yo tuve una pacientica que ella estaba convencida que ella no llegaba al orgasmo porque no tenía ese evento. Su pareja la había convencido que era así. Entonces ella fue a mi consultorio y es que porque no sentía orgasmos. Pero cuando ya fuimos a ver, ella sí sentía la sensación de placer orgásmica. El problema era que ella creía que porque no eyaculaba no lo tenía. Y tan pronto yo le expliqué eso y todo, listo. En una sola Quedó consulta feliz. quedó Feliz. contenta. Entonces no requiere a veces tanta cosa para poder Sí. ser una intervención Yo- efectiva. Yo pienso que nos falta demasiada información. Sí, este O sea, tema es un tema creemos- bastante... No, yo estoy despierta hoy, o sea, de verdad. Uno cree que sabe, pero Con cuando se decirle da que no cuenta... tomó el tinto la doctora Liliana, está pero mejor dicho. No, porque es que de verdad uno a veces cree que uno sabe, que la experiencia... No, es decir, uno tiene que visitar a un experto, un profesional del área, para que de verdad quite tanta nube, O tanta creer cosa. que lo que ponen en los blogs entonces son Sí, generalidades y que aplica o porque para la todos. gente se pone y mira los chats, entonces piensa que todo tiene que ser así, que a todas les debe ser de la misma manera. Yo creo que somos Ujú. seres únicos, irrepetibles, y nuestra sintomatología, nuestras sensaciones y emociones son totalmente Como los gustos, diferentes, los gustos y sí, las que, preferencias. que de pronto coincide en gusto contigo, con Lili, con la doctora es diferente en algo, y de pronto hay unos patrones que uno dice, bueno, sí, se presenta y es normal, o no, eso no está bien, bueno, ya los expertos dirán, pero yo pienso que cada sensación es diferente con Mira, la mira, pareja. ya que dices eso, mira esta pregunta de Emma Chauri, Yo la iba a hacer también. que ella siempre pues participa. Hola Emma, ¿cómo estás? Mira, dice, ¿por qué cuando se llega al punto de excitación no se logra el orgasmo? No es cierto. O sea, el orgasmo se desencadena por una tensión sexual creciente y cuando llega a un determinado punto se desencadena. Que hay algunas mujeres que tienen el bloqueo, sí. Y desafortunadamente es muy alto el porcentaje. ¿Por qué? Porque es que es un reflejo. Entonces, si la mujer por ejemplo, lo está buscando de manera ansiosa porque Quiere quiere, sentir- pues lo bloquea, ¿no? Que es un reflejo. Claro. Ahora- Y es involuntario, ahora- como lo habías dicho. Exactamente. No, hay una pregunta que sí tengo que hacerla. ¿Cuánto dura el orgasmo de la mujer? ¿Igual de rápido el hombre? ¿O eso es así, se sintió y ya? No, eso es variable. O sea, También es variable. y está muy asociado también al tiempo que duran las contracciones. Entonces, hay orgasmos más prolongados. Estamos hablando de 5, 7, 10, 12 segundos, pero importante es más que el tiempo que Lo dura en que- sí, La es la sensación La de, sensación. de De satisfacción, o sea, de la sensación de bienestar que se siente en ese momento. Eso es lo importante. Doctora, Emma Chauri también dice, pero nunca he escuchado eso, a los que tienen fantasía con la lluvia dorada. Claro está, eso se da cuando hay demasiada confianza en la pareja.
qué es la lluvia dorada? No lo sé. Emma Chauri puede ser más Cuéntanos, clara porque no sabemos qué es la lluvia dorada. Juegos sexuales hay de lo que tú quieras, entonces no sé exactamente si está refiriendo a algún tipo de juego, pero no sé. Algún tipo de posición. Bueno, Emma Chauri, alguna posición. Sí, claro. Sí. Emma Chauri llegó un poquito tarde y está preguntando pues a qué se ven esos bloqueos. Ya la doctora ha comentado durante todo el programa a qué se ven esos bloqueos, que pueden ser de tipos neurológicos, psicológicos, emocionales, por falta de estímulo. Bueno, pero aquí causas. lo importante es que hay que tratarse. Es decir, yo pienso que la mujer, cuando detecte una situación de algo en su parte sexual que ella considere que no está bien, debe consultar, debe ir a un experto, porque sí, muchas mujeres se quedan en voy mañana, voy después, pasa un mes, pasa 2 meses y le acumulan un poco de emociones que luego pueden llegar a ya casi que a entrar en enfermedades como la depresión, ya no siento, ya no me interesa. La vida, como lo dice la doctora. Y lo que sí es cierto, doctora, es que efectivamente lo que usted hablaba del placer sexual en una pareja es básico, la sexualidad, ¿no? Claro, que es importante, forma parte de ser pareja, ¿no? Eso no se puede desligar nunca, porque el día que la pareja no tenga ese intercambio de erotismo, pues ya se volvieron un par de hermanitos, ¿no? Sí, claro. O sea, se llevan, pero para que sea pareja, tiene que tener el erotismo presente, claro que sí. El placer. No, pues. Bueno, pues nos dio, mejor dicho, podemos hablar, ha sido muy productivo, hemos aprendido muy interesante. No, yo creo que con la doctora podemos hablar 3, 4, 5 horas. Vamos a hacer programas, mejor dicho, de aquí hasta pero pues sabemos que ella tiene sus compromisos familiares. Ha sido un placer, doctora Rocío. Muchas gracias. De verdad que la esperábamos con muchas ansias. No, todos, la verdad, era un programa realmente aclamado por todas las personas que nos siguen, porque mira que pudieron hacer también sus consultas, sus preguntas, y nos han dado muchas, aquí han escrito Emma está explicando qué es la lluvia dorada. A ver, antes de irnos, a ver cómo... Ella se ríe y dice que es lo que estábamos hablando sobre las ganas de orinar, pero eso se da en ocasiones por las ganas, pero pues si el hombre cede a eso, es una experiencia fantástica. Pues, que la mujer se orine. Es lo que no entendí. O las ganas de orinar, pues no sé, de pronto pues ya lo experimentó y eso va en cada mujer, si la como decíamos, que se orinen. Que se orinen, no sé si la lluvia dorada será que se orina. Y de pronto, porque alguien me comentó y me dijo, lo que pasa es que cuando los hombres o las mujeres orinamos, quiero, pues para cerrar, si es verdad o mentira, sentimos un semiorgasmo. Yo siento un descanso, descansé, por fin. Es que podría estar pues es una zona inervada, ¿no? Por ejemplo, los hombres cuando se le inviertan en la mañana con ganas de orinar tienen una erección. Sí. Porque es que esos los nervios, que es el nervio pudendo y todo, están ahí ligados. Entonces, unas ganas de orinar pueden estar acompañadas de una sensación placentera y por eso es que incluso se erectan y van y orinan y pasa la erección. Sí. Pero bueno, queremos de todas maneras escuchar a la doctora para ya despedirnos. Doctora, ¿cómo se sintió? Que estuvo muy sencilla Espere, antes de eso también, de que la doctora se vaya y se despida, tú no comentaste un poco, a mí me hubiera gustado como hablar un poquito corto sobre la publicación que tú tienes, ese estudio que se hizo, por favor, porque es que a mí me interesa que la gente, que la comunidad y todas esas personas que nos siguen sepan ese estudio, dónde se hizo, cuánta población participó, en qué el objetivo y a qué conclusiones se llegó, para poner en contexto de lo que está pasando ya aquí en nuestro entorno, la realidad nuestra y cómo podemos mejorarla. Y se llama Prevalencia de Orgasmos de Mujeres Universitarias de Bucaramanga, Colombia, 2013. Sí, entonces doctora, cuéntenos cuál era el objeto pues de esta investigación y que nos cuente la conclusión. No la voy a decir para que usted la diga porque realmente la conclusión a mí me pareció, pues no me la hubiera imaginado de esa manera, sobre todo porque es en universitarios y en mujeres jóvenes. Entonces, ¿cómo se dio esa investigación? Pues una investigación que hicimos con un grupo de docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que buscamos las universidades, la idea era todas las universidades que estaban registradas en el Instituto de Ministerio de Educación como universidades de educación superior. Solamente pudimos trabajar en 7 porque las demás no nos permitieron entrar por la temática. Tú sabes que hay universidades de pronto de tipo confesional, ese tipo,
que el tema les escandalizó y no nos permitieron ingresar. Entonces trabajamos con 7, pero entraron las principales, las más grandes universidades, todas entraron. La población fueron más de 1.000 mujeres, las que logramos entrevistar a través de un cuestionario que era anónimo para que ellas pudieran expresarlo de manera más libre. ¿Qué queríamos saber? Exactamente cuántas mujeres universitarias, o sea, mujeres jóvenes, educadas, teóricamente empoderadas de su papel de mujer, tenían problemas con el orgasmo. ¿Y qué factores encontrábamos como más relacionados con ese, que podían estar asociados al problema? ¿Y qué encontramos? Encontramos que el 24% de la población tenía dificultad para tener el orgasmo. Y el otro 24% tenía incapacidad para alcanzar el orgasmo. O sea que la mitad de las mujeres encuestadas tenían un problema con el orgasmo, tenían disfunción orgásmica. Y de las mujeres que encontramos que tenían disfunción orgásmica, lo que encontramos como más constante era que del grupo de las que nunca habían experimentado orgasmos en su vida o que tenían dificultades, más del 90% nunca se habían masturbado, no se conocían. Entonces, lo que dicen los estudios, ahí comprobamos que la falta del conocimiento, el autoconocimiento está asociado a eso. Y también encontramos que el hecho de que la mujer, digamos, tenga muchos preceptos religiosos rígidos, también están asociados a la disfunción. Sí. Es decir, como la parte de lo moral. Lo que pasa es que la religión no permite. Sí, y no es una religión, digamos, en sí. Todas las diferentes religiones. Era el nivel de compromiso que ella tenía con su religión. Porque es que la única religión que acepta que la sexualidad también tiene objetivos de placer es la luterana. El resto de religiones, todas, consideran que el único objetivo de la sexualidad es la reproducción. Sí. Yo encontré que una de las conclusiones, me imagino yo, decía, 1 de cada 3 mujeres universitarias no han tenido experiencia orgásmica y 3 de cada 10 mujeres con experiencia orgásmica reportan una dificultad para alcanzarlo. Sí, por lo que te acabo de decir, que te lo dije en porcentajes, ahí lo hicimos por el número de mujeres. Pero la verdad es muy, muy interesante porque lo que usted dice, son niñas ya con una edad, ya en la adultez, bueno, algunas, no otras. Que tienen toda la vida también. Todas eran mayores de 18, no todas hicimos con adolescentes. Todas eran mayores de 18 años. Y efectivamente, yo creo que aquí lo que faltaba era información para ellas, que fue lo que nosotros obtuvimos el día de hoy. Muchísima información. Y la verdad, pues, ¿qué hora es, Alejandra? No te preocupes, se nos ha pasado el tiempo. Tranquila. Tienes todavía No, lo digo yo por la doctora. Entonces, lo que íbamos a hacer antes, pero esa publicación de verdad que es muy importante. Esperamos que también aquí a nivel de Santander, no solamente a nivel local del área metropolitana, sino a nivel regional, se apoyen mucho más estos estudios, se apoyan mucho más este tipo de, porque lo que tú dices, mira esa dificultad que encontraron un poco, y estos son temas realmente importantísimos para el desarrollo libre y para la salud tanto mental como física de todos los seres humanos. Así porque es. si una mujer, por ejemplo, tiene un problema, pues también indirectamente está su pareja afectada. Claro. Y la familia, eso iba a decir yo, y la familia por los cambios de humor. De todas maneras, sé que sigues en investigaciones, no dudes en comentarnos tus resultados. Tienes las puertas abiertas de Unisterio, de Uniciencia, para trabajar de la mano con la doctora Alejandra también en la unidad de género. Aquí siempre bienvenida. Muchas gracias por resolver las dudas de los viewers, de nosotras, todas esas preguntas. Y por ayudar a las mujeres, porque la verdad, desde su profesión usted está aportando ese granito que hacemos todas las mujeres precisamente para empoderar, que es precisamente este programa de que la mujer se conozca, y usted de su profesión lo está haciendo, y de verdad la parte sexual para una mujer es
es súper importante. Y de verdad le agradecemos a la mamá de la doctora que también estuvo acá hoy nos acompañó esta noche toda allá muy quietica, muy escondida también. Un muchísimas amor de gracias. persona también. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Así que no sé qué nos quiera decir, doctora Rocío. No, muchas gracias. Fue una tertulia bastante agradable. Me sentí muy cómoda. Me alegra mucho de haber contribuido a dar ese granito de arena. Sé que tengo una audiencia importante y muchas gracias por la invitación. Ay, no se les olvide consultar entonces la página. Nos despedimos ya. Sí. Nos despedimos a todos nuestros viewers, así que muchas abrazo. gracias. Que muchas gracias Nos vemos el próximo jueves. Ay, no olviden mañana. Estamos sí, en la señores. Semana de la Innovación. Disculpen que corte así. Mañana nuestra charla transversalización de las tecnologías de la información en la educación superior, caso call center. Están todos invitados en Tecnoparque, de en Neomundo, Neomundo, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Aquí estaremos las dos conferencistas, los invitamos a todos, va a estar súper chévere e interesante, así que los esperamos y nos vemos el próximo jueves en Sin Tacones. Un abracito, bueno, chao, muchas gracias a todos, chao. Gracias.